Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta, ya estamos en contacto también con el gobernador de Concepción, Luis Urbieta. Gobernador, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Teniendo en cuenta toda la situación que ustedes están viviendo allí en la zona, ¿no? Es así, realmente estamos muy golpeados por los acontecimientos que ha ocurrido el día de hoy, en horas de la mañana. En el departamento de Concepción repudiamos enérgicamente estos crímenes y exigimos como autoridades de este departamento el rápido esclarecimiento de estos atentados al Ministerio Público. ¿Cómo le llegó a usted la información de todo esto que ocurrió, gobernador? Por teléfono, por amigos que, que me hicieron llegar la noticia, amigos, otros también, colegas, autoridades también de la zona, donde me informaban del atentado. En primer lugar me han manifestado que fue el hijo y un custodio, y ya posteriormente también, minutos más tarde, se confirmaba también la muerte del exdiputado Magdaleno Silva. ¿Usted tenía algún vínculo con el exdiputado, gobernador? Sí, nosotros, además de políticos, en algún momento estuvimos trabajando en la misma línea. Yo soy amigo de él, de toda su familia. He compartido muchos momentos políticos, de trabajo con él, y también momentos de esparcimiento de fines de semana con su familia, mi familia. Yo frecuentaba su casa. Y atendiendo a esa proximidad, gobernador, ¿cuál es la hipótesis que usted tiene de lo que sucedió? ¿Por dónde viene o de qué sector vendría esto? Bueno, yo no querría atreverme a hacer ningún tipo de conjetura, pero sí es de público conocimiento la gran diferencia, tanto política, que llegaba incluso a acusaciones a nivel personal de ambas partes, entre Magdaleno Silva y el diputado actual, Alcimio Toticasco. Estas diferencias es de público conocimiento, diferencias muy fuertes, acusaciones de todo tipo, que llegaban al ámbito personal, de familia. Y bueno, no esperábamos que podía llegar este momento tan triste para la familia de Magdaleno y para todo el departamento de Concepción. Ahora, usted, una persona cercana a Magdaleno Silva en su momento, y creo que en una oportunidad el mismo Magdaleno Silva había manifestado que si ocurre algo en relación a su persona, como este hecho que ocurrió, los responsables podrían ser las mismas que usted acaba de citar. Y sí, porque es de público conocimiento, eso aclaro, y esas acusaciones se hacían por todos los medios, inclusive medios capitalinos. Recordarás vos que en septiembre pasado él sufrió un atentado, y en aquel momento él ha acusado directamente a dos personas, ¿verdad? El actual intendente Elvio López, el actual intendente de Villaú, y también al diputado actual Toticasco, pero ese atentado no ha sido aclarado, por lo que no podemos... Pero particularmente a vos, gobernador, ¿qué te decía en su momento Magdaleno Silva? Bueno, realmente, en honor a la verdad, él siempre ha manifestado el temor de un atentado, y él a mí personalmente me ha manifestado que si le ocurriera algún atentado contra su vida o de alguna de su familia, algún familiar de él, esos responsables eran debido a esa diferencia muy fuerte que tienen con el actual diputado y Toticasco. Así es, coincidente, digamos, todos los elementos que señalábamos también como antecedente. De hecho, gobernador, que nosotros hace cuestión de minutos pasábamos el audio aquel 17 de septiembre cuando el diputado Alcimio Casco y también el intendente Elvio López hacían su descargo tomando distancia de estas acusaciones que públicamente había hecho Magdaleno Silva, diciendo ellos que Magdaleno más bien, al parecer, tenía problemas con la mafia más que con la política. Sí, también escuchamos eso, ¿verdad? De que había otros trasfondos también. Es por ello que
el esclarecimiento rápido, inmediato, tanto de los autores morales y también materiales de este crimen va a ser muy importante por el hecho de que también en algún momento Magdaleno me ha manifestado a mí personalmente de que eso, si algo ocurriera, él y sus amigos no iban a dejar tampoco esto que Claro, sin venganza, sin venganza. eso es un elemento importante, gobernador, en el sentido siguiente lo que usted está mencionando, que en su momento también Magdaleno Silva ya había adelantado que en caso que ocurriera esto, el de ser víctima de un atentado, él tiene 6 hermanos, tiene 3 hijos, uno de ellos murió, y que ellos cobrarían venganza en caso que suceda un hecho de esta naturaleza, ¿no? Asimismo, eso también hizo público esas manifestaciones, también como te manifestaba, a mí personalmente también me lo dijo, y es por ello que nosotros exigimos el rápido esclarecimiento de este crimen de manera que se lleguen a los responsables y no estemos perdiendo más vida humana y sobre todo gente inocente. Usted decía hace rato, y eso es lo preocupante, que la investigación penal del caso del primer atentado no tuvo ningún resultado. Sí, sí. Tengo entendido que Magdaleno en vida ha reconocido A las uno de los personas autores. que materialmente han atentado contra su vida en septiembre del año pasado y que no hace mucho tiempo, quiero que se corrobore esta información, una de las personas que él se indicaba como uno de los autores materiales estaba nuevamente en libertad porque no había suficientes pruebas para seguir detenido. Y había otra persona también que supuestamente formó parte del grupo que atentó en aquella oportunidad contra Magdaleno Silva y que fue encontrado muerto, acribillado. Así mismo, también tengo entendido que es así. Muy bien, gobernador, gracias por su tiempo.